Me imagino cuál de eso es su opinión, pero me gustaría que usted la expresara respecto de este, digámosle, acuerdo, porque las indicaciones en el fondo lo que materializan no es acuerdo, al menos entre Chile Vamos y el oficialismo. Bueno, acuerdo que fue sucedido por una votación unánime. Evidentemente todo el contenido de esas indicaciones tan esperadas, más de 170 páginas, son conocidas por parte de los parlamentarios, al menos quienes están liderando las negociaciones con el gobierno. Y es lamentable, es lamentable. Nosotros lo habíamos adelantado en el Partido Republicano. Ya nos habían llegado mensajes de incluso gente de Chile Vamos, economistas, personas que comúnmente los apoyan, los asesoran, que no pueden creer lo que están viendo. Espera, primera noticia que me da, usted me dice que dentro de Chile Vamos hay expertos que disienten con este acuerdo. Públicamente. Son muchas las personas que hoy día, nosotros prendimos la señal de alerta, pero son muchas las personas que están muy contrariados con lo que acaban de hacer los senadores, con lo que aparentemente va a ocurrir en los próximos días, semanas, en las votaciones, tanto en el Senado como en la Cámara. Esto yo creo que genera un antes y un después bastante profundo. Nosotros ya lo decíamos, o sea, es muy difícil, mezclándolo un poco con el tema político. Muchos nos decían, bueno, pero si tienen tanta similitud en lo que eventualmente podrían ser programas de trabajo de un futuro gobierno, ¿cómo no van a ser capaces de ponerse de acuerdo? Miren lo que está pasando. En una de las tres... La gente se puede enredar. Entre republicanos y Chile Vamos, usted dice que esto marca un antes y un después, que no hay punto en común en un futuro gobierno. ¿A eso se refiere? Hay un antes y un después desde la perspectiva de hasta dónde son capaces de llegar en la lógica de los acuerdos por el acuerdo. Y eso trae consecuencias, evidentemente. Ponte en el lugar de una persona. Y una de las consecuencias, para explicarlo súper claro, porque parece que se estaba refiriendo antes a Chile Vamos y al oficialismo. No, usted dice entre Chile Vamos y republicanos, sí, por cierto. Hay un antes y un después de hasta dónde se puede llegar también en un proyecto común de gobierno. Usted lo que me está diciendo en el fondo es que con este acuerdo en pensiones queda descartada, sepultada cualquier posibilidad de hacer alianza de gobierno con Chile Vamos. No, yo lo que estoy diciendo, y lo mezclo en el fondo con algo que ya habíamos resuelto la semana pasada. Nosotros, el Consejo General del Partido Republicano nominó a José Antonio Kast como candidato a presidente en la primera vuelta presidencial. Es evidente que nosotros necesitamos, Chile necesita personas que defiendan sus ideas, los principios y lo que cree bueno para Chile, desde el momento que lo piensa hasta que lo ejecuta. Acá, durante mucho tiempo, recuerda que tuvimos 2 procesos constitucionales en donde estas materias, el cautelar, el que todos los recursos adicionales, todas las cotizaciones adicionales vayan a parar a las cuentas individuales, es algo que no solo era declarado por todos quienes se dicen de derecha, sino que además fuertemente respaldado por la ciudadanía. ¿De alguna manera usted está diciendo que Chile Vamos está traicionando los principios que dijo defender? Esto es solo asimilable a cuando se dieron cuenta que no eran capaces de contener las barricadas en las calles en pleno estallido, decidieron salir por el costado recogiendo el anhelo de la izquierda de cambiar la Constitución y se sentaron en una mesa a formular cómo cambiar la Constitución en vez de salir a enfrentar con la fuerza del Estado a quienes estaban violentando y quemando el país. Solo comparable con eso, o sea, este cruce que hicieron en una de las 3 políticas más importantes que tiene un país, como es el sistema previsional, meter al Estado, entregarle la administración de una gran cantidad de recursos en términos generales, en donde teníamos un mecanismo que funcionaba bien, que por cierto necesitaba más cotizaciones y correcciones, digamos, en una serie de aspectos, que por de pronto algunos de ellos están corregidos en esta reforma, pero deciden crear una nueva institucionalidad para la colección, un nuevo organismo, subir las cotizaciones poniéndole una verdadera bomba al mercado laboral. Ya las mismas personas que estuvieron negociando ahora, me refiero a los senadores de Chile Vamos, hicieron exactamente lo mismo años atrás, negociando con el ministro Arenas, lo que terminó enterrando nuestro sistema tributario y condenando a Chile a crecer al 1%, al 2%. Entonces, se repite la historia y nosotros no nos vamos a quedar tranquilos viendo cómo le hacen tanto daño a la economía, al mercado laboral, a los chilenos y a las jubilaciones de los futuros Vamos por parte. chilenos. Vamos. Desgranemos un poco el acuerdo, no vamos a lograrlo con todo, pero las cosas más relevantes. ¿Por qué usted dice que esto es reparto? Ya explicamos en la nota anterior cómo es el sistema, así que yo creo que la gente que lo vio lo tiene más o menos claro, pero se lo digo porque de
6% adicional que se propone cotizar, en verdad es un 6,7, depende cómo se vea, podemos cerrarlo en 7 porque depende cómo se calcule. El 8,5 ya tiene incorporado algo que los empleadores lo están pagando. Claro, que algunos lo promedian en 1,5, otros en 1,8, pero ya, digamos, de este 7% o 6,7% adicional, sabemos que hay una parte que va al seguro de invalidez y sobrevivencia, tal como ocurre habitualmente, y después hay un 4,5 que va a las cuentas como siempre, en eso no va a haber discusión, así que ¿para qué vamos a conversar de eso? Y ese otro 1,5 se registra en las cuentas personales y hay un bono de tesorería y una garantía del Estado que respalda que este préstamo, que va a ser por 20 años, va a retornar y se garantiza además el interés del mercado. Entonces, ¿por qué usted dice que esto es reparto? Eso es reparto. ¿Por qué? Que la plata no entre a tu cuenta individual. ¿Pero qué es registrada? Y que rente. Es lo que originalmente quería la izquierda, incluso más dura, con las cuentas nacionales. Yo no sé si recuerda. Pero es que no es ahora lo que te van a entregar. Me permite hacer un punto hasta la indicación. sí, pero me permite hacer un punto respecto a las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, para empezar, no vienen con garantía de un bono de tesorería y del Estado. No son así las cuentas nacionales. No tienen una rentabilidad garantizada tampoco las cuentas nacionales de mercado. Entonces, no es lo mismo que una cuenta nacional. Esa garantía vale cero si es que no están los recursos. Y si es que los recursos no están hoy día y se está recurriendo a un préstamo que se le pide a los trabajadores, es así, aunque parezca increíble, el Estado le pide un préstamo a los trabajadores. Pero eso lo garantiza. Particular, sí, claro, pero lo garantiza contra qué. Si el día de mañana, si hoy día no tiene esa plata, ¿qué nos garantiza que en 20 años más va a estar esa plata? A usted le van a entregar un vale por que por de pronto si es que muere en el camino lo va a perder y probablemente hay que revisar si es que efectivamente se va a heredar o no, porque la izquierda era partidaria de que no se heredara. O sea, como está propuesto se hereda. Sí, yo esperaría que en definitiva termine así, pero el tema está en que es realmente absurdo. O sea, es que el Estado no tiene las condiciones para poder salir en el sistema financiero a pedir los recursos que requiere hoy día para sus políticas. ¿Por qué tiene que recurrir a los trabajadores? Bueno, ¿sí? porque el punto es cómo se mejora sin obra. Pero déjeme hacer el otro punto. Usted me dice, ¿qué garantía hay? If you work in IT, you need Atera. With remote monitoring and management, remote access, help desk and ticketing, patching that actually works, IT automations, scripting, and alerts, we can see and control everything from a single unified platform. As organization grows, paying per device can get quite expensive quite fast. With Atera's per technician pricing model, we manage unlimited devices at a fixed price and save 50% on our IT costs. With Atera's AI, we can solve 10 times more tickets per day. It summarizes any ticket, suggests solutions, generates scripts, and runs them at a push of a button. On top of everything, Atera is incredibly user-friendly. Its intuitive interface makes it easy to operate, and setting up took minutes. Oh, and there's a 30-day free trial, which is more than enough to upgrade your entire IT. So give it a shot. You can thank me later. Descubre el email de GoDaddy con Microsoft 365. Demuéstrale a... Y con quienes se conversa este tema, los que defienden, digamos, porque si usted fuera alguien que defiende, yo tendría que probablemente ponerle los argumentos que usted está dando, pero del otro lado lo que dicen, a ver, atención con esto porque si no, se cae en un default de parte del Estado. Entonces, ¿qué Estado va a querer caer en default? Y lo otro que decían, ¿cuándo de estos bonos de reconocimiento que, por ejemplo, en la dictadura se dieron, qué bono de reconocimiento no se ha cumplido? Como para tener la aprehensión de que esto podría ocurrir. Esto es más simple. Pero si me puede contar alguno. ¿Hay alguno? Esto es más simple que eso. Que no se si el haya Estado pagado. no tiene recursos hoy día, si estamos creciendo a menos del 2%, ¿cómo podemos garantizar si no sabemos lo que va a ocurrir en el país? Y todo indica, por las políticas y por la orientación que están teniendo las políticas económicas en términos generales y los gobiernos que lamentablemente se han elegido durante el último tiempo y las reformas que se han hecho, de que vamos a seguir creciendo al 1 o al 2% y no va a haber recursos en 20 años más. Pero entonces, nada en el pasado nos dice que no se haya pagado un bono de reconocimiento. En ese ¿Me momento, concede eso? sí, claro, pero es que esto es muy distinto. Las magnitudes son totalmente distintas.
Es ahí en donde nosotros tenemos que tener el resguardo suficiente para que los recursos de las familias chilenas, una vez que el ingreso familiar pasa, digamos, una etapa un bono pasiva. de tesorería no es garantía suficiente. No lo es si es que estamos siendo administrados por personas que siguen con el anhelo de la izquierda de hacerse de esos fondos para poder... Si el país lo administra Chile Vamos, ¿tampoco le da garantía a usted? No me da garantías. Tampoco. Evelyn Matei no le da garantía. Mónica, uno tiene que actuar en función de las certezas. Y nosotros, ni tú ni yo, sabemos quiénes van a administrar el día de mañana el país. Yo no estoy hablando del gobierno próximo ni el subsiguiente, estoy hablando de las décadas que vienen por delante. Y evidentemente que nos debemos de poner en el escenario que pase lo que ocurrió en otros países tan cercanos como Argentina, si eso es posible. Hace 10 años jamás se nos habría ocurrido a ti, a mí o a cualquiera que nos esté viendo de que las calles de las principales ciudades de Chile iban a estar incendiadas, iban a haber barricadas en todos lados y no iba a haber Estado de Derecho. Si gobierna Evelyn Matei, ¿para usted tampoco es garantía cómo se va a conducir la política económica? Yo creo que es un tremendo error si es que lo que tienen en mente el equipo de Evelyn Matei, que evidentemente están respaldando lo que están haciendo los senadores, me cuesta creer de que estén actuando en veredas distintas, de pensar, independiente de que esto sea malo, es muy difícil que lo consideren bueno, en el foro interno de ellos es imposible en realidad. Lo que tienen pensado es que se resuelva ahora para, en un potencial o eventual gobierno de derecha, en donde ellos piensan que podrían gobernar, tengan que hacerse cargo de esta demanda social de corregir las pensiones, en donde todos estamos de acuerdo. Usted me está diciendo que Evelyn Matei está respaldando esto y sus senadores por conveniencia y no por convicción. Yo lo que creo que quieren es que se resuelva a como dé lugar, independiente de que sea un buen acuerdo. Es muy difícil pensar de que efectivamente en la misma Evelyn Matei, que es una persona que sabe materias económicas, que sabe profundamente, o sea, fue ministra del Trabajo, debe saber lo que significa esto para el mercado laboral, no creo que considere que sea algo positivo. Me encantaría saber efectivamente qué es lo que opina hoy día que se conocen las 170 páginas de indicaciones. No sabemos todavía porque no hemos tenido su opinión. Pero un par de cosas para ir... Porque usted dice que el 2,5 al seguro de invalidez y supervivencia también es reparto, de dónde se sacaría para lo que se usa habitualmente y para también compensar a las mujeres. ¿Por qué dice que eso también es reparto? Todo lo que no vaya a la cuenta individual para financiar tu propia jubilación, una vez que cumples los años indicados, efectivamente es reparto. Va a parar, eso es reparto, es tomar parte de tus recursos y distribuirlo entre otras personas. Uno podría decir que ahí hay un principio que es positivo, que es la generosidad, la solidaridad y tantos otros elementos que efectivamente son virtudes fantásticas, pero este sistema funciona en la medida que la persona, el trabajador, tenga el incentivo a hacer crecer su fondo. Pero ustedes no están de acuerdo entonces con el seguro de invalidez y supervivencia. Para redondear esto, porque es muy importante. En la medida que esa persona mantenga el incentivo a hacer crecer su fondo y que su jubilación sea mayor a la que podría haber esperado si es que no se hubiera esforzado, efectivamente no va a tener que recurrir al Estado y el Estado va a poder destinar esos recursos en futuras PGU a las personas que en definitiva más lo necesitan. De nuevo, aquí hago el punto que el gobierno lo que dice, y también lo dice Chile Vamos, está garantizado que se devuelve esto, está garantizado con un bono de tesorería, está garantizado además porque si no el Estado caería nunca ha incumplido un bono de reconocimiento, en eso coincidimos. En fin, y además yo le hacía el punto respecto de este seguro de invalidez y supervivencia. ¿Usted lo eliminaría? No. Si nosotros tenemos hoy, eso lo estamos pagando. Ahí hay reparto. No, usted lo dice, yo lo digo. Pero déjeme hacer la pregunta completa. ¿Usted coincide en que eso es reparto? ¿El seguro de invalidez y supervivencia es reparto? No, pues es un sistema de seguro para una eventualidad. Y lo mismo si es que quieres meter en el debate el seguro de cesantía. Existe una situación si el 70% incierta, reemplazo asegurado a alguien que tiene invalidez asegurado, eso es reparto. Sí, pero es que... ¿Y lo votó a favor José Antonio Caz cuando era diputado? Pero escúchame, es una incertidumbre y de eso se trata, digamos, un mecanismo de seguro. Yo, frente al evento incierto de que puedo quedar cesante o de que puedo tener, digamos, un grado mayor de invalidez que no me permita trabajar, yo recurro a ese fondo, que es incierto, que no necesariamente lo voy a usar porque yo no sé si voy a perder el trabajo o no, yo no sé si voy a quedar inválido o no. Pero hay reparto si yo quedo inválido y me van a dar el 70% de mi sueldo. Y eso es algo positivo, es algo bueno, es como funcionan los seguros en términos generales, aunque está bastante mal. Usted me dijo al principio que era reparto el seguro, que había un componente de reparto cuando alguien, por ejemplo, queda inválido
y va a recibir el 70% de su sueldo garantizado, ¿quiénes lo pagan? No, sí, lo pagan otros y eso reparto. Lo que está pasando acá es que están tomando recursos que supuestamente debieran ir a parar a las cuentas individuales y van a alimentar cuentas de otras personas, o más bien pero jubilaciones de otras garantizado personas. por el Estado. Sí, y yo Ya, tengo avancemos para que nos una cuente su incertidumbre propuesta. tremenda de qué es lo que va a pasar con esos Ya. vale por que se están proponiendo en estas Ya, indicaciones. Vale por, es una forma de verlo, garantía del Estado con la No, eso tesorería es otro. O sea, se ve hasta Ya. el detalle ¿Qué en proponían el ustedes? texto de si es que se imprime o no se imprime, ¿Cómo? ¿Qué? de si es que va a ser un papel concreto ¿Cuál es o no. la que ha registrado en la cuenta con esta garantía y queda además en un depósito? Si el tema es que haya plata detrás, si eso es todo. El tema es que estén los recursos. Sí, claro, pero tiene una garantía, un bono de tesorería con garantía soberana y además custodiado en el depósito central de valores donde se custodian todos los títulos de mercado financiero. Y le puedes Así es el poner 15 mecanismo. timbres también. ¿Y usted que- no le cree? Y no, es que me tengo que Duda. poner en la situación Ya. de que efectivamente tengamos Pregunta. a personas que les ha tocado tan cerca como en Argentina administrar esos fondos y pegarles un verdadero manotazo, que es lo que lamentablemente veo que en el futuro podría Quiero ocurrir un par acá de en cosas Chile. políticas, quiero preguntarle Vamos. de otro Sí. ámbito. Entonces, pregunta, ¿qué proponían ustedes a cambio? ¿Cómo se mejoran las pensiones? Nosotros al presidente de la República le dijimos en persona, fuimos a La Moneda y hablamos con él, le comentamos que efectivamente la manera de abordar esto es haciéndole caso a los técnicos. Si nosotros estamos viviendo una cierta cantidad de años adicionales, efectivamente tenemos que hacernos cargo de cotizar una cantidad adicional. de Subir años. la edad de cotización. No necesariamente. Si tú tienes que tener calculado cuánto es el número ideal de cotizaciones continuas en donde... No, pero usted me dijo aquí que estaban dispuestos a respaldar un aumento en la edad de cotización, además de un aumento en la cotización. Sí, por supuesto. Si tú es que es una mezcla. Tú te tienes que hacer cargo de llegar a un número determinado de cotizaciones. En algunas personas significa que en vez de jubilar a los 60 o a los 65 años le tocará a los 61 o a los 66, ok. Y eso es para las futuras generaciones, es decir, quienes se están incorporando al mercado laboral hoy día. Y en otras personas, yo por de pronto, si es que tuviéramos la iniciativa que tiene el presidente de la República en estas materias, yo habría buscado un mecanismo voluntario, en donde yo le digo a los trabajadores chilenos hoy día, quien se quiera acoger a aplazar su jubilación en 1 año, en 2 años, va a tener un premio por parte del Ya, Estado. la pregunta es, y ¿cómo ese se premio mejoran? durante 15, 20 años se va a rentabilizar Ya. y va a salir ganándose el Pero trabajador. pregunta, ¿cómo mejoran las pensiones de ahora? No, eso ya ocurrió, Mónica, eso ocurrió con la PGU y incluso en algunos casos hay trabajadores que están recibiendo una tasa de reemplazo de más del 100%. ¿Pero se encuentra que las pensiones ahora son recibían suficientes? No, pero tenemos que seguir haciéndonos cargo de mejorar las condiciones laborales por de pronto. Está bien, Sí, en pero Chile no mientras van a eso mejorar las ocurre- condiciones si es que hacemos todo al revés. No, sí, y lo que se está haciendo hoy que día... esto no es solo pensiones, esto es también laguna, esto es también sueldo, condiciones laborales, pero mi pregunta es ¿cómo se mejoran, qué proponen ustedes para mejorar las pensiones ahora, los que ahora están recibiendo malas pensiones? Una cartera de políticas que apunten a combatir la informalidad, que es exactamente lo contrario que está ¿Cuánto demora ocurriendo eso? hoy día. No, tú tienes que poner los incentivos necesarios. Si esto funciona en torno a los incentivos. ¿Pero en cuántos ¿Cómo años le ustedes dices pueden mejorar la pensión que ahora está recibiendo una persona que es mala a las personas que hoy día tienen dificultades? Hay que abordarlas teniendo a la vista de que el Estado es el que se tiene que hacer cargo con fondos generales de la nación. La brecha... ¿Aumentando impuestos? La brecha... No. ¿Cómo? O sea, gastando bien la plata por de pronto. O sea, Ya. al otro lado de la cordillera fueron capaces de reducir el gasto en un 30% del presupuesto de la nación. Al otro lado pueden gobernar por Al otro lado- decreto durante un año, acá no se puede, y el 90% del gasto fiscal en Chile está comprometido por ley. Tenían que derogar leyes. Se trata No tiene esa de mayoría. tener la predisposición para cortar los programas en donde el único gasto que nosotros vemos es en ¿Cuáles? operadores políticos. Hay 1 millón de funcionarios públicos, Mónica, que hoy día viven a costa del Estado. ¿Usted me podría El decir Estado algunos no tiene que... programas y algunos programas que eliminaría y cuántos funcionarios públicos eliminaría? Nosotros creemos que el contar solo en los 3 años y fracción que lleva este gobierno, el haber subido 100.000 empleos de trabajo, particularmente en asesores, tú tienes ministerios en donde trabajan con 25, 30 periodistas. ¿Usted me puede decir cuántos Nosotros- empleados públicos calcula el Partido Republicano que se pueden disminuir y qué listado de programas se Tenemos un pueden eliminar? estudio que apunta que por lo menos un 30% efectivamente uno podría disminuir De desde el punto de vista del funcionarios gasto público, del Ah, gasto del público en gasto términos público. generales. O En sea, eso, el para grueso... es que no quiero entenderlo mal. Eventualmente, en un gobierno republicano, ustedes podrían disminuir en 30% el gasto público. No, nosotros creemos de que ese es un techo que efectivamente uno eso. podría abordarlo. Me da la impresión de que
con acuerdos políticos y con determinación y con coraje se puede perfectamente lograr un 10%. Eso. ¿Un cuánto? Un 10%. 10%, no, pero no era 30%. No, un 30% no podría llegar. La aspiración evidentemente apuntaría para eso. En 4 años de un gobierno bien con 10%. determinación y con coraje, como el que pretende dirigir José Antonio Kast, efectivamente tú puedes sacar del gobierno. Piensa que hace Por 3 eso, años... 10% en Mira, un gobierno, 30% así de simple, sería para Mónica, el futuro. así de simple. Si tú hace 3 años el mismo Estado, que era igual de ineficiente que hoy día, se podría decir, funcionaba con 100.000 funcionarios menos, y la salud está peor, la educación está peor, los sistemas previsionales y todo el aparataje que implica, digamos, que ellos funcionen, está peor. O sea, es evidente de que lo que hay ahí son contrataciones que apuntan hacia una orientación más bien política. Esas cifras son correctas, las que usted me dice, 10% podrían hacerlo en un gobierno y 30% sería el ideal más adelante. Pero es que quiero preguntarle a la presidencial, porque hay una figura que Bueno, por primera pregunta. vez, Johannes Kaiser supera en una encuesta a José Antonio Kast y le dicen desde el frente, por ejemplo, el diputado Chalper dice que ustedes, su reacción frente a este tema y a otros tiene que ver con que están preocupados, nerviosos, póngale el adjetivo que quiera, es que están nerviosos, dijo, por la aparición de Johannes Kaiser, que ha superado por primera vez en una encuesta a José Antonio Kast. ¿Están preocupados por la aparición de Kaiser? Nosotros lo hemos dicho, me da la impresión que también lo dije acá en algún programa en el pasado, encontramos que es una muy buena noticia que alguien como Johannes Kaiser esté convocando a las personas que hoy día se encuentra convocando, que haya más personas en la línea correcta, que defiendan las ideas como corresponde, que se hayan aventurado o que estén disponibles para ser candidatos a presidente o al Parlamento. Pero ¿cómo va a ser buena noticia para ustedes que superen una encuesta a José Antonio Kast? No, yo encuentro que es una buena noticia que en conjunto ya estén en el margen de error con la candidatura de centro derecha que cae en todos estos titubeos, como por ejemplo de la situación previsional. Ustedes dicen que juntos Kaiser y Kast están hoy día están en casi 19 iguales puntos y Evelyn Matei tiene 23 puntos, es que queremos tomar la CADEM, que es la última que se dio a conocer. 23-19. ¿Y no le importa con una candidata que lleva 4 años en campaña, con un candidato nuestro que recién ahora, la semana pasada, se nominó y efectivamente va a empezar a aparecer en los medios de comunicación, y con un candidato que todavía no lo conocen lo suficiente, pero que está bien orientado desde el punto de vista de decir las cosas como son. ¿Y usted no creen que sea Y un eso yo encuentro peligro que es algo que supere positivo. a José Antonio Kast? A nosotros no nos complica porque para eso están ¿Cómo? las elecciones. ¿No le complicaría que lo dejara atrás? No, porque nosotros ¿O creen que confiamos. eso no va a pasar? Nosotros confiamos en el plan de trabajo que tenemos y que apunta precisamente a decirle a los 15 millones de chilenos de qué es lo que vamos a hacer siendo gobierno a la cabeza con José Antonio Kast. ¿Y no será que la reacción de ustedes frente a la reforma previsional tiene más de presidencial que de otra cosa, porque tienen que ser más duros todavía que lo que está haciendo en sus reacciones Johannes Kaiser? No, y hay otros que dicen que es fantástico que le aparezca a alguien que parezca más duro, porque así ustedes los deja como moderados, entonces eso es parte, digamos, de las cosas que uno escucha. Para eso está Evelyn Matei. No, pero si les conviene Evelyn que Matei, aparezca Kaiser. Evelyn Matei me da la impresión que se va a ir desinflando en la medida que aparezca una candidatura que englobe o que le hable, digamos, a la centroizquierda. Ahí va a bajar otros tantos puntos y evidentemente con José Antonio Kast en campaña, dando a conocer nuestro plan de recuperación territorial y lo que vamos a hacer para convertir a Chile en el país más seguro de Latinoamérica, efectivamente le va a hacer sentido a la gente. Y por de pronto Johannes Kaiser seguiría avanzando en la línea de lo que está haciendo. O sea, ¿usted cree que no va a superar Kaiser a Kast? Yo creo y estoy convencido que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de Chile. Cierro con una pregunta. Si es que se pudiera votar separada el aumento a la PGU de todo el resto de esta reforma, o solo con los elementos que usted dijo, hay algunos que sí le parecen Sí, que hay son cosas buenos, buenas y como se las votan en su comisiones, por mérito y ejemplo, esas ya. se votarán bien. Está bien, pero pensemos que se pudiera votar separada el aumento a la PGU. ¿Los diputados republicanos lo votarían a favor? Las cosas que sean en su No, pero mérito. la PGU específicamente. No, la PGU El aumento. Es probable que se vote a favor y hay otros elementos que quizás son más técnicos, difícil de explicar en poco tiempo, pero La PGU reparto. efectivamente la PGU lo que hace es hacerse cargo de las personas más vulnerables. Con reparto. Se hace pues sí, a ver, también tenemos el Estado con los fondos generales se hace cargo de una serie de necesidades, y no quiero borrar del Estado. Es necesario en el fondo que se haga cargo de las personas más vulnerables. Lo que yo no quiero y lo que nuestro sistema tiene como pilar fundamental es que el trabajador siempre tenga
la orientación a poder hacer crecer su fondo, porque es de lo cual va a vivir en el futuro, él y su familia. Y eso es su plata, es heredable, y todo lo que los chilenos reconocieron muy bien en circunstancias curiosas, digamos, en los retiros del 10%, pero que efectivamente hoy día saben, y por lo mismo la inmensa mayoría defiende la posición de que todo incremento en las cotizaciones vaya a parar a las cuentas individuales. Va a ser interesante entonces ver cómo se da este debate y qué pasa también, obviamente, cómo lo van viendo las encuestas, qué piensan respecto a este proyecto y este preacuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ti, que estés bien. Seguimos avanzando para contarles que desde arresto domiciliario total hasta prisión preventiva va a solicitar la Fiscalía Oriente para 11 imputados por el caso Audio y Factop tras culminar la formalización. En esta tercera jornada el Ministerio Público detalló cómo algunos acusados serían, desde su perspectiva, responsables de estafa, lavado de activos y soborno. La nota es de Estefanía Bustamante. Para luego ser cedidas a Factop con la finalidad de disimular operaciones de financiamiento con dineros provenientes de fuentes ilícitas. Me estoy quedando sin materia. Cuando parecía que ya no quedaban energías, tras 15 horas de audiencia en 3 días, la Fiscalía culminó con las 202 páginas de formalización por delitos tributarios y económicos contra 20 imputados. A 9 no se les solicitará un cambio de medida cautelar. ¿Hay algo que quieran anticipar?